Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este 15º encuentro de Debates para el Desarrollo, nuestra Escuela de Formación Política. Gracias a todos nuevamente por sumarse a este ciclo que, bueno, tan grandes expositores nos viene dando. Hoy quisimos convocar, digamos, a dos personas que nos hablen no solo de política nacional, sino más bien de la elección que se juega en 2 semanas en Estados Unidos, que nos pareció muy importante. Por eso convocamos a dos especialistas en la materia, bueno, la licenciada Natalia Nivikic-White, perdón Natalia por la pronunciación, periodista del diario Clarín y especializada en política internacional, y el doctor Mariano Causino, embajador en Costa Rica entre 2016 y 2017, embajador en Israel entre 2017 y 2019, y embajador en Chipre entre 2018 y 2019. Les agradecemos muchísimo a ambos por sumarse a la charla de hoy, por participar. Les recuerdo a todos que pueden ir enviando sus preguntas por el chat, y sin más preámbulo, le voy a pasar ya la palabra a Lucas Delfino para que dé comienzo a la charla. Bueno, muchas gracias Santi, también Natalia, Mariano, por sumarse a este espacio para pensar en conjunto, para salir a veces de la coyuntura que constantemente nos tiene atada a nuestro país, cómo se escapa el dólar, cuál es la situación del día, pensar un poquito en la importancia que tiene para el desarrollo justamente de la Argentina el vínculo con Estados Unidos, la política internacional en general, nuestros aliados estratégicos, cómo podemos avanzar. La verdad que es un tema muy, muy importante, y es por eso que queríamos buscar a dos amigos, dos personas que conocen mucho, que saben que nos pueden dar dos ópticas diferentes, una desde el periodismo y otro desde las relaciones internacionales, del vínculo como embajador que tuvo Mariano. Realmente es un especialista. Hace poco tuvimos la oportunidad de compartir un encuentro con Mariano, y uno lo escucha y constantemente aprende del vínculo y la historia, que también vamos a repasar. Hace poco, si no lo vieron, recomiendo muchos artículos. Mariano escribe muy seguido, pero el de Nixon Kennedy me parecía extraordinario. Hace poco el artículo que escribió, y que tiene mucho que ver con el nuevo round que se daba a la política, y cómo la irrupción de la televisión había dado un nuevo lugar para la contienda. Sin mucho más, y agradeciéndole a todos por sumarse, Natalia, si querés arrancamos con vos. ¿Cómo estás viendo la elección de Estados Unidos? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué pasó con el COVID de Trump? ¿Modificó algo o no? ¿Cómo vemos a este candidato Biden? Y en un mundo que busca cada vez más la irrupción de más mujeres en política y de más candidatos jóvenes, tenemos dos candidatos centrados en edad que se disputan en el país más poderoso del mundo, ¿no? Sí, cómo no. Mira, justamente buenas tardes a todos, hoy estaba leyendo una nota de The Atlantic, que hacían focus groups y estaban tratando de ver por qué estaban buscando respuestas a la baja del electorado en Trump, que está, si bien en algunos momentos estuvo entre un 14, hasta llegó a un 14% menos en las encuestas que respecto a Joe Biden, el demócrata. Hoy está en un 9, 10 puntos por debajo, en una elección que se define no por voto popular, por cantidad de votos, sino que es indirecta a través del colegio electoral. Necesita el ganador 270, ganar en 270 electores. Miraba este trabajo de focus group donde las mujeres blancas habían sido un factor de votación masiva a Donald Trump, y ahora no, ahora están muy enojadas, y marcaba aspectos muy claros que tienen que ver con aquellas fallas que está mostrando Trump en su administración. Manejo de la pandemia, el negacionismo cuando se sufre, y se sufre en todos los planos, no es menor asunto en una sociedad donde vimos que ellos mismos se autopercibían muy afectados por la pandemia. Es un aspecto. La retórica sumamente agresiva que empleó Donald Trump en la pandemia, pero también a lo largo de toda su administración, para denigrar al adversario, y ahora que son malos tiempos y que la economía de los Estados Unidos, si bien tiene un plano donde la recuperación es puede ser tan rápida como la caída, por los mismos aspectos que tiene la economía americana, es uno de los grandes asuntos también que este electorado le estaba contestando al focus group
como aspecto que no le gusta de Trump. Te diría entonces, manejo de la pandemia, retórica agresiva y muy divisiva, y bueno, y la economía, que está mal. Entonces, te diría que esos son planos que le va a costar a Trump y que ya le está costando y que son los signos que se muestran en esta elección. Tenemos ya el 22 de octubre un debate y les voy a decir que es tan serio el asunto, tan poco profundo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, a tal nivel llega hoy la cuestión que, como vimos en el primer debate, que se interrumpían permanentemente uno y otro al punto de parecer dos viejos gruñones, que ahora la decisión de los organizadores del debate fue la siguiente: los mutean los micrófonos de los participantes este 22 de octubre en el debate para que en los primeros minutos del mismo no sean interrumpidos por el otro. Obviamente, y acá termino esta primera impresión, a tal punto llega esto, digamos, nunca se ha visto que muteen a un rival para que no se superponga al otro, pero obviamente están hablando de Donald Trump, que utilizó la estrategia del ataque para contestarle, para opacar a Biden en el primer debate. Así que con eso estamos lidiando. Mariano, ¿cómo son tus impresiones acerca de la elección que se viene? Y está bueno el disparador que planteaba Natalia del primer debate, el único que hubo entre presidentes, y qué correlación con la historia, teniendo en cuenta también que sos un especialista en las relaciones internacionales y también en la historia, con algunos otros debates presidenciales que hubo en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Lucas, por la invitación, Santiago, y a todos los amigos. Con respecto a la historia de los debates, el primer debate presidencial televisado en la historia norteamericana tuvo lugar en la elección de 1960, una elección en la que compitieron John Kennedy y Richard Nixon. Esa elección la terminó ganando Kennedy por muy poca diferencia, pero lo relevante, después Nixon fue presidente 8 años más tarde, ¿no? Pero lo relevante del caso es que ese debate mostró que las personas que habían escuchado el debate por radio advirtieron que Nixon estaba mucho mejor preparado para ejercer la presidencia que Kennedy. Pero aquellas personas que vieron el debate en televisión lo vieron mucho mejor a Kennedy que a Nixon. ¿Por qué? Porque ese día Nixon estaba saliendo de una enfermedad que había tenido, era un hombre que tenía fiebre, se lo veía pálido, estaba mal vestido, y Kennedy en cambio estaba totalmente relajado, había estado tomando sol en la mañana y se lo veía mucho mejor. Lo importante del caso es que es significativo de la importancia de la imagen y del rol de la televisión en ese momento. Por supuesto, 20, 30, 40 años antes, la radio había hecho irrupción en la política y había tenido una significación muy importante. En los 60, 70, 80 fue la televisión, y en este momento, en los últimos 15 años más o menos, estamos viviendo una época en la que las redes sociales son clave en la política. Son las distintas manifestaciones tecnológicas que tienen sus características. Puede ser que dentro de 10 años o 20 haya una tecnología que hoy no podemos ni imaginar. Pero en ese sentido, yo te diría que el debate de hace 15 días, creo que fue hace 15 días o 3 semanas, fue un debate en el que yo diría que salieron mal los dos candidatos, y salió además muy mal también el pobre Chris Wallace, que era el presentador, que es un periodista muy experimentado, pero que en un momento dado no pudo controlar el debate. Yo creo que actitudinalmente Trump salió mejor que Biden, porque si bien él es una persona que es un poco agresivo y la gente lo puede hasta ver como un poco energúmeno, él tiene un dominio de la escena que realmente es admirable y que creo que le da un gran protagonismo. Por otro lado, una elección en la que el candidato es el presidente siempre es un plebiscito a favor o en contra del presidente, en cualquier caso, ¿no? Entonces yo te diría que eso es lo que veis del debate. Con respecto a la elección en sí,
me parece es una elección que tiene, Biden es el candidato favorito, pero como decía Natalia, la elección es una elección por electores y es una elección por estados. En los estados que cambian, los swing states, Biden está arriba en promedio, pero está con una cercanía, digamos, con un número que se está acortando. Por ejemplo, en Florida, que es un estado clave porque tiene 29 electores, Biden estaría ganando, pero apenas por 1 punto. Y en Ohio está ganando apenas por 0.2. ¿Perdón? Yo tengo acá Marian, perdón que te interrumpa, justo tengo acá un poll tracker que es Florida, 2.3 Biden, Pensilvania, 5.6 Biden, Ohio, 1.4 Trump, Michigan, Biden, 7.5, North Carolina, 3.7, Arizona, Biden, Arizona 3.5 Biden, Wisconsin Biden con 6.7, Iowa 0.2 nada más Trump. Está Sí, un poquito arriba. Está un poco arriba, pero en algunos estados, por ejemplo Florida, solamente 1 punto, y el estado de Ohio, que es un estado que, como vota Ohio, gana la presidencia, al menos en los últimos 40 años, está ganando Biden, pero por solamente 0.6. Al menos yo tengo 2.3, sí. Claro, ahí le da 2.3 a Natalia en otra encuesta. Bueno, hay que ver cómo sale, pero recordemos también que el voto es optativo, hay que ver cuánta gente va a votar, de modo que yo diría que la tendencia, todo indica que Biden debería ganar la elección, pero yo no daría por descontado un triunfo seguro. Puede haber una sorpresa y Trump puede ganar eventualmente. Natalia, ¿y cómo estás viendo el rol de la Argentina? Porque, a ver, esto corre por cuenta mía, pero una de las buenas políticas que llevó adelante el gobierno de Macri fue la política internacional, tal vez de las mejores, pero cometió un error expresando su vínculo o su preferencia con Hillary Clinton en contra de Donald Trump explícitamente. ¿Cómo ves que está jugando el gobierno nacional? Y después, ¿qué pensás que le conviene más a la Argentina? ¿Le conviene algún candidato? ¿Le conviene que gane alguno puntual? Mirá, 2 cosas te diría. Argentina, así como con Mauricio Macri, la verdad que llamó muchísimo la atención porque refrescó una situación que estaba muy deteriorada por el nivel de confrontación económica y política que a diciembre de 2015 nos encontrábamos los argentinos. Entonces se abre el mundo y Argentina es muy bien recibida, con una enorme simpatía. Bueno, todo esto se traduce también en el 2018, el G20, y por supuesto un país no es solo esto, sino que hay un plano económico donde la Argentina, bueno, a partir de 2017, 2018 y 2019 tuvo una crisis importante que se reflejó muy claramente, en la que los países ya quizás no nos podían ayudar tanto como en su momento. Pero hoy la Argentina es vista a los ojos. Hoy leía justamente el parte de prensa de Michael Cossack que le hicieron ayer, la previa a la reunión de la OEA, y te diría de 2 cosas de la Argentina de hoy. Cuando se habla de la Argentina nos meten en el paquete de gobiernos socialistas que hay en la región, o sea, se pregunta por la llegada del socialismo, el triunfo de Arce en Bolivia como del socialismo en Argentina y Venezuela, o sea, no tenemos que dejar de mirarnos como algo excepcional y vernos en un paquete que es un todo, entonces somos el leftist government. Eso por un lado, pero por otro lado, la Argentina es vista hoy en 3 aspectos, te diría. 1, su insignificancia, no existimos. 2, su crisis tremenda, y 3, la rareza de su involución sanitaria, es decir, de ser un país donde diarios como The Guardian,
algunos diarios del mundo nos ponían como ejemplo de la buena gestión sanitaria, hoy estamos siendo vistos como el desastre sanitario, como el país con la cuarentena más larga llegó a estar en el primero de los rankings, ya no solo de número de contagiados, sino de cantidad por millón de habitantes, de mortalidad y de nivel de infecciones. Con lo cual los países negacionistas, aquellos que eran el horror, como Bolsonaro y demás, están estabilizándose y nosotros subiendo. Entonces eso llama la atención, además de la crisis y demás. Si se van las empresas, no se van, no es algo que yo esté leyendo como alta importancia, aunque nosotros lo sufrimos, pero en el medio de la pandemia hay otras cuestiones que se mira desde el mundo e insisto en que somos insignificantes. Y para completar lo que preguntabas, cómo nos va a cambiar o no, me remitiría a palabras de Kevin O'Reilly la semana esta que pasó, sino la anterior, en la que calificó de tristes las palabras de Carlos Raimundi en la OEA, cuando dijo que no había que estigmatizar a Venezuela. Bueno, se le preguntó, siendo él un funcionario de la administración republicana, pero más un técnico también, digo, no tendría por qué ser visto así, como alguien con un sesgo político muy, digamos, podría contestarlo cualquier otro, y también los funcionarios de Biden. Estados Unidos puede cambiar el color político y demás. Hoy leía en The Financial Times que los demócratas, una política exterior de Biden va a estar más concentrado en, digamos, en lo doméstico, en la disuasión, por ejemplo, pero hay cosas que no van a cambiar. La política de Estado, y además a él tiene mucha experiencia en política exterior, pero lo que es política de Estado sigue vigente. Entonces, que ningún gobierno en la Argentina piense que un cambio de color político, es decir, de un republicano a un demócrata, va a variar ciertas políticas de Estado. O sea, a los estadounidenses les va a importar si nos abrazamos con Venezuela, si China se avanza sobre la Argentina o no. Y nosotros no tenemos un nivel de maniobra tan independiente como los brasileños. Ayer Brasil firmó un acuerdo importante de alianza estratégica con Estados Unidos, esto es información, a lo largo de estos días está ahí O'Brien, hay funcionarios del área comercial muy importantes firmando acuerdos, y Bolsonaro acaba de decir que esperaba abrazarse nuevamente, que Trump relija, dijo, algo que no se dice tampoco, porque ¿qué pasa si gana Biden? Pero bueno, hay como una libertad hoy en el mundo donde ciertas formas diplomáticas se han perdido, se les perdona a estos líderes tan personalistas estas cuestiones, y a la larga después se van a abrazar con Biden, como cuando Bolsonaro rechazaba a China, y China hoy es el principal aliado económico de Brasil, y todo sigue su curso. Así que no esperemos demasiados cambios, porque de hecho Cristina Kirchner, cuando decía Barack Obama es un presidente peronista, no hay con peor gobierno o sea, se llevó pésimo con Obama. Así que no creo que varíe demasiado eso. Mariano, desde tu rol de embajador, has representado a la Argentina en diferentes países. Es interesante saber tu opinión primero sobre el canciller, sobre Felipe Solá, que claramente no viene con una trayectoria o una historia política relacionada. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Y segundo, la cantidad de alusiones que hizo el presidente, comparaciones con países como Suecia, como me acuerdo del País Vasco, de diferentes regiones, diferentes países. ¿Se hace eso? ¿Tenía algún sentido en el medio de una pandemia? ¿Cómo viste esas situaciones? Bueno, en primer lugar, el canciller Felipe Solá es una persona que tiene algunas condiciones, creo yo, positivas para el cargo y otras negativas. Entre las condiciones positivas yo diría que es una figura relevante, ha sido gobernador de la primera provincia argentina, fue secretario de Agricultura, fue un gran secretario de Agricultura, por supuesto, y tiene que ver con la modernización de la agricultura argentina en los años 90,
por supuesto que en ese momento él tenía como jefe a Carlos Menem y a Domingo Cavallo, ¿no? Lo cual no se puede dejar de tener presente. Ahora, como contra, por supuesto, Felipe Solá tiene el problema de que es una persona que no sabe de política exterior, nunca se dedicó a eso. Pero podría tener eventualmente buenos reflejos y buenas intuiciones. El problema mayor que yo le veo es que la política exterior no la decide el canciller argentino, y ni siquiera creo que la decida el presidente. Creo que la decide la vicepresidenta, que es la jefa política de este proyecto, que a mí no me gusta, pero ganaron las elecciones. De modo tal que entiendo que la jefatura política en última instancia la tiene Cristina Kirchner. Con respecto a Alberto Fernández, creo que Alberto Fernández cometió una imprudencia muy grande en hacer alusiones a los demás países, a cómo los demás países manejaban la pandemia, y las cuarentenas y demás, y bueno, el tiempo parece que le está dando un resultado negativo. También es cierto que probablemente hoy la Argentina esté atravesando el famoso pico de la pandemia, y quizá dentro de algunas semanas o meses, cuando el hemisferio norte entre en el invierno, por ahí aumentan los casos en esos países, y la Argentina, que hoy está sexta, tal vez pase al puesto 10 o 15. Puede ser que mejore en términos relativos. Pero Mariano, sí. No, te interrumpo, digo, más allá del dato fáctico de la pandemia, me imagino que el resto de los países, y ahí te pregunto porque vos tuviste la oportunidad de representarnos, el presidente no está en conferencia de prensa comparando otros países que no contribuyen nada al buen vínculo diálogo, ¿no? Hay una especie de regla no escrita que usted no comenta la política de otro país. Eso se llama no inmiscuirse en los asuntos internos. Lo cual incluye, por supuesto, el manejo en este caso, de la pandemia. La realidad es que el presidente no tendría que haber hecho ningún tipo de alusión a cómo estaban llevando los otros países. Y si quería hacer alguna mención, podría haber dicho que en algunos casos que estamos observando cómo en otros países manejan y tomar experiencias, y en toda situación lo que podría haber hecho era intentar una coordinación con los países del Mercosur. Yo creo que fue un imprudente que se maravilló con unos números positivos que tuvo al principio, y los números eran positivos porque no había casos, simplemente por eso. Pero bueno, por supuesto puso una cuarentena estricta en el momento que no había que ponerla, y no la tiene cuando la tiene que tener. Pero bueno, lo que sí quería comentar una cosa con respecto al tema anterior, porque ¿qué es mejor para la Argentina? Siempre se pregunta esto, si gana un presidente demócrata o uno republicano. Históricamente, las relaciones con los gobiernos republicanos, históricamente en general, han sido mejores que con los demócratas. Esto puede ser que sea una casualidad, no necesariamente es una regla, pero históricamente, por lo general, con algunas excepciones, han sido mejor las relaciones con los republicanos. Te voy a dar 3 casos muy simples. En el gobierno de Perón, la relación de Perón con los Estados Unidos fue mejor durante la presidencia de Eisenhower que durante la presidencia de Truman. Fue mejorando con el tiempo. Pero fue mejorando básicamente por la actitud del gobierno argentino, no por lo que hacían solamente los americanos. En los años 70 fue mejor la relación con las presidencias de Nixon y de Ford que con Carter. Fue mejor. En la época de Menem hay un caso curioso, porque Menem tenía una gran relación con Bush padre, y cuando ganó Clinton se pensaba que iba a deteriorarse la relación, y siguió siendo muy buena, y la Argentina consiguió la denominación de la Alianza Extra-OTAN, que ahora Natalia estaba haciendo mención que Brasil estaría consiguiendo en estos días. Y con los Kirchner pasó una cosa curiosa. Los Kirchner tuvieron finalmente mejor relación con George Bush hijo que con Obama, a pesar de que lo insultaron en la cumbre de Mar del Plata, y eso después repercutió más adelante. Pero para redondear esta idea, Lucas, lo que hay que tener presente siempre es que la relación entre Argentina y Estados Unidos es una relación asimétrica. Es una relación en la cual para nosotros Estados Unidos es muy importante, pero para Estados Unidos nosotros no somos importantes. Es muy importante tener presente, cuando se habla de una relación bilateral, cuál es la relación entre un país y otro, porque si no, se confunden las cosas. Por ejemplo, nosotros con respecto a Estados Unidos, a China o a una gran potencia, nosotros le damos un grado de importancia tal
que ellos no nos dan a nosotros. Entonces tenemos que entender que es así. Tampoco lo mismo le sucede a Chile, al Uruguay y hasta a Brasil, te diría. Entonces eso es muy, muy importante, porque lo que uno hace termina siendo más importante, lo que uno hace cree que es muy importante y ellos no lo consideran tal, porque la relación es precisamente asimétrica. Gracias. Creo que Natalia quería hablar. ¿Natalia? Sí, quiero agregar igual algo a Mariano, que desde un lugar donde él habla es efectivamente así, en el sentido de que debería Argentina tener en cuenta eso, pero no es totalmente así en el sentido de que las potencias cuidan de su rebaño, en el sentido de que, mal que bien, América Latina es el territorio de dominio de los Estados Unidos, como China hoy tiene su patio trasero en Asia, donde su ruta de la seda, el One Belt, One Road, tiene el mayor impacto, y los rusos tienen su territorio, y no les gusta uno que se meten en otro. Siempre recuerdo estando en Beijing cómo les molesta que los Estados Unidos, los buques estadounidenses estén en las aguas territoriales alrededor de Taiwán y demás, y le llaman el largo brazo de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Por eso hay un plano donde es relativo que no le importamos. Argentina de Sudamérica, es la segunda, es el segundo país más grande después de Brasil. Mal que bien, hay épocas donde Argentina cobra una importancia mucho mayor de la que tiene, y tenemos cada momento. Y esto es una ventaja que tiene Alberto Fernández, por ejemplo, con los europeos. Él juega con esta idea. Los europeos tienen una muy mala relación con Bolsonaro. Entonces, Alberto Fernández, a nosotros nos parecerá terrible cuando Raimundi habla en la OEA, pero eso a los europeos no les importa tanto. Entonces, ellos prefieren eso a que haya otro Bolsonaro en la Argentina, u otro Maduro en la región. Entonces, Argentina no llega a ser ni Bolsonaro, ni Venezuela. Entonces, eso sí es un juego donde se sostiene a la Argentina, donde importa a la Argentina, el curso de la Argentina es seguido y es contemplado. Digo, por algo, Cristalina Georgieva misma, más allá de su relación con el Papa Francisco y la que tejió Guzmán, que hay algo personal ahí, contrariamente a lo que dicen los técnicos del FMI, que son súper críticos a que no se les esté exigiendo al gobierno determinados parámetros de gobernanza, de lucha anticorrupción, todo el desmantelamiento de la OA, de la Oficina Anticorrupción y de la UIF, que se había formado como organismos muy profesionales, es un desastre verdaderamente. Eso genera muy mala impresión en Washington, pero en lo institucional se le tiende la mano a la Argentina. Hay una cosa muy diferente, porque no quiere que la Argentina caiga, porque somos un país no somos un país central, pero no lo vamos a hacer nunca, ni lo fuimos, atención, tampoco lo fuimos con Macri, no por Macri lo digo, porque éramos Argentina a su vez. En algún momento, la verdad que fue muy astuta la situación, la decisión y la diplomacia de Cavallo y de Menem en su momento de meternos en el G20, pero no, si uno piensa, no estamos muy en condiciones de ser G20 en números, en magnitud. Por eso quienes creen que vamos a ser BRICS, y más allá, China ya despegó de ser un BRICS, pero más allá de todo eso, no somos nada importante, pero tampoco no somos no importantes. Atención con eso. Mariano justo me dio el pie, tenía pensado una de las preguntas de una charla que tuvimos hace poco, de que está bueno refrescar por qué Argentina está en el G20, y una pregunta mía que te había realizado, viéndolo de afuera de espectador y tal vez con demasiado fanatismo, si el G20 que se realizó, primero el origen y después el que se realizó acá en Argentina, donde vino Trump, Merkel, etcétera, fue el evento de política exterior más importante de la historia argentina. Está bueno que lo desarrolles. Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. El G20 fue originalmente concebido como
una reunión fundamentalmente de ministros de finanzas, en los años, fines de los 90. Lo que sucede es que como se trata de el G20 es el G7, es decir, son los países desarrollados, más un grupo de países en vía de desarrollo y con una pretensión de representación geográfica. De modo tal que cuando había que elegir países de esta región del mundo, obviamente el primer país de esta región del mundo en estas presentes circunstancias históricas es la Argentina. Hace 60 años hubiese sido, eres Brasil, perdón. Hace 60 años la Argentina era más importante que Brasil. Hoy la Argentina es el segundo o tercer país de la región, porque Colombia tiene más población, tiene más PBI total que la Argentina, y además Colombia es un país que por razones negativas es más importante para Estados Unidos que nosotros. Reitero, por razones negativas. Pero la Argentina es el segundo o el tercero. Pero lo que les quiero decir es esto. Cuando había que designar a países de esta región del mundo, obviamente Brasil era uno, y el segundo más importante era la Argentina. Ahora, eso ocurrió a fines de los 90, cuando la República Argentina tenía digamos, una reputación internacional muy superior a la que tiene ahora. Porque Argentina, al final del proceso militar, tuvo un gobierno, el de Alfonsín, que fracasó en lo económico, pero en materia política dio un paso adelante, que fue consolidar la democracia, y tuvo un segundo gobierno de otro signo político que terminó de consolidar la institucionalidad y que además hizo un proceso de modernización muy importante. Y el gobierno de Fernando de la Rúa y buena parte del gobierno de Duhalde continuaron en lo esencial esa política, de modo que la Argentina hacia fines de los 90 y principios de los 2000 tenía una mucho mejor imagen internacional que la que terminó teniendo como consecuencia del gobierno de la crisis del 2001 y el gobierno de los Kirchner. Con respecto a la reunión del G20, yo creo que la reunión del G20 fue un éxito desde el punto de vista de la organización, pero no es un hecho de política exterior en sí mismo para la Argentina, porque el G20 sesiona una vez por año en uno de los 20 países, y eso no significa que el año pasado, por ejemplo, fue en Japón, si no me equivoco, y este año es en Arabia Saudita, que bueno, este año es virtual, pero eso no significa que el 2020 sea el episodio más importante de la política exterior de Arabia Saudita, el G20. No lo es. Ni tampoco es para la Argentina. Para la Argentina fue un triunfo haber podido organizar esa reunión, pero no es un hecho de política exterior en sí mismo. Un hecho de política exterior en sí mismo es o algo positivo o algo negativo. Por ejemplo, uno negativo lamentablemente es la guerra de Malvinas. Pero no, el G20 en sí mismo no es un evento de la historia argentina. Sí es un éxito haberlo podido realizar, y creo que el canciller Forí y las autoridades de ese momento tuvieron un éxito en cuanto a poder organizar la cumbre. Pero nada más. De hecho, lo más importante que ocurrió en el G20 fue la reunión entre el presidente Trump y el secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, en el Hotel Duo, que fue una reunión que, digamos, fracasó, pero es importante para China y para Estados Unidos, no para la Argentina. Muy bueno, Mariano. Natalia, la verdad que uno piensa en Trump y ve un hombre vehemente, muy emocional en todas las cuestiones que hace, que trataría de ganar la elección a cualquier costo, pero por otro lado nos encontramos que es el primer presidente que en un mandato no declara una guerra, no inicia una guerra, entiendo que desde los 80. ¿Cómo uno puede hacer un equilibrio entre las dos cosas con la historia que tiene Estados Unidos, como recientemente con un presidente como Obama, que después recibió el Premio Nobel de la Paz, o un reconocimiento de esas características, ¿no? A ver, tuvo mala... La verdad que yo creo que los presidentes de esta época todos tienen mala suerte. Trump, con esto del American First y hacer grande a Estados Unidos otra vez, hay una simbología y varios intentos que han fallado, digamos. Ayer estaba leyendo y estaba tratando de encontrarlo, algunas cuestiones de la economía, a ver si lo encuentro acá, de la economía con Trump, ¿no? Muchas de las decisiones que tomó en política exterior
son también de índole económica. El hecho, yo creo que es hasta fortuito que no haya iniciado una guerra, porque lo que ha hecho él ha sido, primero, una política aislacionista en términos de política internacional. En segundo lugar, es una política más concentrada en lo doméstico. Y como tal, es una política que ha hecho retiradas de tropas de Alemania, retiradas de tropas de Afganistán, retiradas de tropas de Siria. Yo te digo la verdad, yo lo aplaudo en ese sentido. Ahora, para el establishment americano, para el mainstream de la defensa, no está bueno, no lo comparten. Él permanentemente es criticado off the records por el cuerpo de militares y demás, y en algunos casos también, por ejemplo, es un presidente que ha tenido gestos interesantes, pero habría que ver en el fuero interno de Trump solamente qué lo motivó a ello, porque, por ejemplo, cuando él empieza con el hombre cohete y todas las amenazas que se hacía con el norcoreano Kim Jong-un, todo eso derivó en que se sentaron a la mesa con una intencionalidad de negociar, y tiene una doble lectura. En los Estados Unidos lo humillaron a Trump, porque la lectura fue de muchos, es que él legitimaba a un dictador que no iba a lograr nada. Bueno, hasta ahora ese trabajo está incompleto, pero Kim Jong-un no disparó un cohete más. Se desconoce si ha desmantelado su arsenal, pero Corea del Norte depende más de China que de otra cosa. Trump hizo un desastre con China, no porque Biden vaya a hacer otra cosa. China tiene que ver con una situación de amenaza a los Estados Unidos, porque China en sí misma es un hegemón que va creciendo y quiere ocupar ya no el tercer lugar, sino el segundo, que ya lo ocupa, desplaza a Japón, y ahora suponemos que quiere ir por el primer lugar. Entonces ahí hay una rivalidad tremenda que, a mi entender, Trump la manejó de una manera caótica, y en el medio apareció la pandemia que la volvió más caótica. Toda esta imposición de aranceles de un lado a otro, que es política exterior, causó un desastre, porque China hoy está en condiciones de retaliación, o sea, de imponer las mismas. Nosotros estamos, como periferia, estamos sufriendo enormemente eso. La retirada de esas zonas ahora ha tenido un éxito muy importante con lo que es la paz en Oriente Medio que está firmando Israel con los países árabes. Ahí se oculta un intento de aislar a los iraníes, pero los iraníes están firmando acuerdos con China, están firmando acuerdos con los armenios, van por otro lado. Este mundo hoy está desorganizado como para saber verdaderamente a dónde va a ir China en su guerra con Estados Unidos y Estados Unidos con China, si eso va a derivar en un conflicto armado, si las políticas no bélicas que aplicó Donald Trump van a ser positivas o van a ser un mundo más inestable. Yo siempre soy a favor de la paz, estoy en contra de todas las intervenciones que hizo Estados Unidos en pro de la democracia occidental y cristiana, como Estados Unidos se ve a sí misma, porque en Oriente Medio no mejoró la situación, la empeoró. Los estados están fragmentados, apareció un nuevo terrorismo islámico de distintas características. Yo soy crítica, vos no podés ir, invadir, golpear y retirarte. Hay un proceso, y Estados Unidos no es prolijo en eso. También estoy en contra de las intervenciones, no estoy a favor ni de intervenir Venezuela, pero esto es una opinión personal. Pero lo que es, más allá de mi posición personal, no veo que los hechos demuestren que los Estados Unidos lo hace bien. Y por último, además de no saber cómo va a terminar eso, que sí lo hizo bien en Oriente Medio, no sabemos cuál es el final del camino.
Me parece que Trump ha tenido en ese sentido, más allá de su posición, ha sido... hoy Estados Unidos no domina el mundo como lo dominaba antes, y como tal no ha logrado reimponer el embargo de armas sobre Irán, y tampoco tiene una posición de liderazgo como mediador que se necesitaba en algún momento en conflictos muy serios como el conflicto nuclear entre India y Pakistán. Entonces falta ese liderazgo y estamos afectados por la rivalidad entre Estados Unidos y China, cuyo final todavía no vemos, si es peligroso, si es terrible y qué va a ocurrir. ¿Mm? Mariano, ¿quería hacer un comentario? Sí, coincido con lo que dice Natalia. Dos cosas. Lo que ha ocurrido, entiendo yo, es que la política exterior del presidente Trump tuvo un problema inicial. Creo que Trump tenía una buena intuición y su equipo tenía una correcta interpretación de que los Estados Unidos tenían que acercarse a Rusia para contener la expansión china. Es decir, hacer una política similar a la que hicieron Nixon y Kissinger en los años 70, comienzo de los 70, pero en sentido inverso. En ese entonces la potencia ascendente era la Unión Soviética, y para detener ese expansionismo soviético, Estados Unidos se acercó al socio menor del bloque socialista, que era la República Popular China. Hoy la potencia ascendente es China, no es Rusia. Pero Rusia hoy está cerca de China como consecuencia de la mala relación con Occidente, a partir de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética, y de un hecho que los rusos no pueden aceptar, que es la expansión de la OTAN hacia el este. Ahora, Trump estaba bien orientado en ese sentido, pero tuvo dos problemas imposibles de resolver. Por un lado, los demócratas y buena parte de la prensa norteamericana y el establishment norteamericano se enloqueció con la presunta intervención rusa en la elección del 2016. Y por otro lado, Trump es un hombre que fue incapaz de armar un equipo de política exterior consistente, porque removió a 2 secretarios de Estado, creo que ya cambió 4 asesores de seguridad nacional. Él es altamente inestable, cambió a la de embajadora en Naciones Unidas, por más que tenía buena relación. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil de organizar un gobierno en esas circunstancias, porque él cree que puede resolver todo a nivel personal o con un grupo de colaboradores muy cercanos e inexpertos, entre los cuales el hombre más importante es su yerno, Jared Kushner. Ahora, con Norcorea, la verdad es que tuvo 2 encuentros, pero no logró avanzar significativamente con Norcorea. Con China, yo creo que la relación está peor que nunca. No ha podido detener el avance chino. Creo que el avance chino es imposible de detener, por otra parte. Se puede contener a lo sumo un poco en sus consecuencias, pero tuvo un éxito en Medio Oriente. Es un éxito relativo, porque por supuesto eso implica un deterioro aún mayor en la relación con Irán, con los problemas que eso puede suponer, pero evidentemente tiene una relación de cercanía muy importante con Arabia Saudita y con los países del Golfo, que ha llevado a los acuerdos de Israel con Emiratos y con Bahrein, y una situación con Arabia Saudita que hay quienes dicen que podría avanzar en el futuro. Pero con Irán, por supuesto, Trump se retiró del acuerdo nuclear alcanzado en el 2015 en cumplimiento de una promesa electoral. Hay que reconocerle a Trump que él cumplió las promesas que él dijo. Él dijo que iba a concentrarse en la agenda doméstica, lo hizo, bien o mal lo hizo. Él dijo que iba a mudar la embajada americana a Jerusalén y lo hizo, cosa que habían prometido los 6 presidentes anteriores, pero nunca habían cumplido. Él dijo que iba a retirarse del pacto nuclear iraní y lo hizo. De modo que Trump evidentemente es un hombre que cumple las promesas. Ahora, hay quienes dicen que es un imprudente en hacerlo de esa manera. Veremos qué sucede. Yo vuelvo al inicio de la respuesta. Yo creo que en los intereses de Occidente, y en especial de Estados Unidos, está mejorar la relación con Rusia. Es necesario para la paz y la seguridad internacional. Es altamente grave y peligroso para la seguridad y la paz del mundo que las 2 potencias poseedoras de los 2 mayores arsenales nucleares de este mundo tengan una relación tan mala como tienen actualmente Rusia y Estados Unidos. Y además entiendo yo que Rusia, que es un país
mitad europeo y mitad eslavo, que no llega a ser es casi una civilización en sí misma, pero es un país pequeño desde el punto de vista de la población, es un país geopolíticamente muy importante, y es el tercer país más importante del mundo. Es el país que yo creo que debería funcionar como árbitro, no árbitro, pero como contrabalance de China. Por otro lado, China tiene muy malas relaciones con prácticamente todos sus vecinos, de modo que el ascenso de China como superpotencia global es algo que todavía tiene mucho por recorrer, porque para China hegemonizar Asia nada indica que vaya a ser tan simple como lo fue para Estados Unidos consolidar su poder en el hemisferio occidental. No, una oración a eso que acaba de decir Mariano, muy breve, es que China conquista el mundo hoy financieramente, económicamente, pero no culturalmente. Los chinos enfrentan mucha resistencia, o sea, los chinos tienen poder duro, sticky power, porque tienen sticky power, el poder de tomarte y después tenerte pegado, pero no tienen poder blando, no tienen soft power, o sea, no tienen Beatles. Quizás la cultura, la medicina china, la idea de que son algo que no son, porque China no es esa medicina china tranquila y el yoga, es otra cosa. China no tiene conquista cultural como la tuvieron los ingleses y los estadounidenses, por lo menos en nuestra región, y yo creo que en general es así, porque los japoneses no los quieren, los coreanos no los quieren, no se quieren entre sí los asiáticos, atención, porque fueron muy duros conquistadores. Los japoneses mantuvieron en condiciones de esclavos a sus pueblos conquistados, y China, si bien se guardó en sus fronteras, hoy es avanzada, no gusta, ¿no? Así que bueno. Ahí y ya para ir cerrando, da para hacer un capítulo exclusivo de China. Hace poco en una charla que tenía más que ver con el desarrollo de las ciudades y demás, marcaban cómo China había tomado el modelo de las favelas y de las villas latinoamericanas cuando ingresa en los 90 o previamente al consumo, al movimiento de masa, y hoy no se puede mover uno, corríjanme ustedes, libremente dentro de China, sino es con permisos, cómo acceder a las ciudades, por eso están todos estos debates y estas cuestiones, da para hablar largo sobre China. Ahí, Mariano, última pregunta, ahí en tu doble rol también como historiador y tipo que escribe y que piensa mucho, ¿cuál es tu visión sobre la historia argentina, los presidentes? Perón planteaba que la política exterior era la política más importante. Frondizi fue un tipo que viajó por el mundo y tuvo viajes exóticos para la época, como era India, o destinos no tan tradicionales, pero la realidad es que somos un país hiper cerrado, ni consumimos noticias demasiadas internacionales, ni en general a la dirigencia política son cuestiones que le den una relevancia muy importante. ¿Qué presidente resaltás que realmente tuvo una buena política exterior dentro de un proyecto de país? ¿Y cuál es tu visión sobre la clase dirigente y la política internacional? Bueno, en la política argentina, en el periodo de la Organización Nacional, que después de la caída de Rosas y básicamente la segunda mitad del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX, todos los gobiernos en mayor o menor medida mantuvieron una misma política internacional, que era una cercanía con el Imperio Británico, porque el Imperio Británico era la potencia, era el primus inter pares del sistema internacional de ese momento, y porque hay un dato fundamental que es que la economía de Argentina es complementaria con la economía británica. Ahora, ese mundo que era muy beneficioso para la Argentina hasta los años 20 más o menos, se transformó en un mundo menos beneficioso y en un mundo malo directamente para un país como la Argentina en el siglo XX. Por eso la Argentina es un país que tiene 80 años de gran éxito y tiene 80 años de declinación. Uno le puede echar la culpa a los radicales, a los militares, a los peronistas, al que fuere, pero objetivamente hablando, el siglo XIX fue un siglo mejor para la Argentina que el siglo XX. Entonces, en esa primer mitad, si la Argentina tiene 200 años, los primeros 100 años son mejores que los segundos 100 años. Y los últimos 50 son aún peores.
Ahora, y en ese sentido hay presidentes que aprovecharon mejor que otros. Por ejemplo, de Perón se puede cuestionar algunas cosas en el inicio, pero Perón hay que reconocerle que es tal vez el presidente que en el poder advierte las dificultades, las limitaciones de su plan económico inicial y cambia en el poder, lo cual es una ventaja, es una virtud muy importante que muy pocos líderes han logrado. Perón en 1948, fines del 48, advierte que el plan de Miranda no funciona más y en enero de 1949 cambia el equipo económico y llega Alfredo Gómez Morales, Antonio Cafiero cumplió un rol ahí como ministro de Comercio y el segundo plan quinquenal logró estabilizar la economía argentina y cuando Perón cae estaba en crecimiento y cambió la política exterior y tuvo una política exterior proamericana. Después, por supuesto, Arturo Frondizi retomó la política que había hecho Perón de intentar hacer concesiones petroleras y las profundizó y las mejoró y tuvo una buena política exterior, pero tenía limitaciones internas porque los militares no comprendían lo que estaba haciendo Frondizi. Bueno, sería muy largo hablar de todo aquel episodio. Yo creo que el gobierno de Alfonsín tuvo una política exterior positiva en cuanto a una mejora de la imagen del país después de la dictadura, pero tuvo un canciller que yo creo que equivocó una cosa. Ellos tuvieron una política exterior de intentar ser una gran cercanía con los países de Europa, con los países socialdemócratas, los gobiernos socialdemócratas de Europa, sin advertir que esos países, esos gobiernos, el de Mitterrand, el de Felipe González, ya estaban haciendo una política liberal en lo económico, de modo tal que ahí hubo un error, entiendo yo, pero la década del 80 fue muy mala para toda la región después de la crisis de la deuda mexicana del 82. Y el gobierno de Menem hizo una política exterior realista, que se dio en llamar en la teoría como el realismo periférico, que era la política exterior adecuada para un mundo que estaba dejando de ser bipolar y pasaba a ser unipolar. La política exterior de los Kirchner, en cambio, fue una política, entiendo yo, al principio fue bastante realista, pero con el correr del tiempo se fue ideologizando de manera extrema y se llegó a la situación de un cierto aislamiento internacional porque la Argentina quedó enfrentada a Estados Unidos, firmó un pacto con Irán, hizo una serie de cosas que fueron muy, muy negativas. Macri mejoró la relación, mejoró la política exterior argentina, pero fue un periodo corto que logró revertir en cierta manera las políticas que había hecho Cristina Kirchner, pero es un periodo de 4 años solamente en el que no se logran profundizar demasiadas políticas, se logra hacer un cambio de tendencia, pero no consolidarlas. Y la administración actual es una administración que veremos cómo evoluciona. En algunos planos, en el plano regional, yo tengo una visión muy crítica porque ha congelado prácticamente las relaciones con el Mercosur, no hay reunión de presidentes del Brasil, con el presidente de Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Chile, de hace más de un año, y bueno, creo que es algo muy negativo. Con Estados Unidos ellos están intentando hacer una política prudente, realista, han puesto un buen embajador en Estados Unidos, pero en las votaciones claves, en cada momento que hubo una elección, la Argentina votó en contra de los intereses americanos y en la última, en la del BID, lo hizo de manera exagerada, digamos, en cuanto a su postura, de modo tal que ahí complicó las relaciones. Y después creo que están intentando hacer un acuerdo con China y han anunciado que van a firmar la ruta de la seda, que yo creo que es una política equivocada, porque la Argentina ya tiene una asociación estratégica integral con China, de modo tal que no es necesario, entiendo yo, firmar una adhesión a la ruta de la seda, y que además podría tener implicancias complicadas. Creo que, para resumir y terminar, porque es no hay tiempo, lo que me parece es que el gobierno argentino tendría que hacer un esfuerzo por coordinar con sus vecinos, especialmente con el Brasil, una postura común frente a la lucha de potencias de la que hablaba antes Natalia, entre Estados Unidos y China, pero tendría que la Argentina con Brasil y con los demás países de la región coordinar la política hacia China, hacia Estados Unidos y hacia Europa a través de 3 acuerdos de comercio con esos 3 grandes bloques económicos,
tendría que intentar una política sanitaria común, una política ambiental común, que es complicada por la postura casi negacionista que tiene el gobierno brasileño, pero tendría que intentarlo, y una postura tecnológica común, para enfrentar la lucha tecnológica que se está manifestando, que básicamente es la cuestión en torno al 5G y toda esta cuestión. Así que bueno, esa sería un poco la idea, pero creo que estamos muy mal de tiempo, Lucas, no quiero incumplir el horario. No, ya ahí, gracias, y aparte por meterle pata, repasaste creo que 50 años de política exterior argentina en un ratito, muy bueno y muy concreto. Natalia, para terminar, siempre algo un poquito más descontracturado, estás mirando series, estás leyendo algo, ¿qué libro recomendás? ¿Te queda un rato de tiempo para hacerlo? A ver, dos cosas. Estoy mirando atrasadamente Borgen. Es buenísima. Borgen es esta serie que ya llega, está en Argentina, digamos, llega atrasada, sobre la primer ministra, o primera ministra, la primera mujer, primera ministra mujer. Acá sería primer ministro mujer, depende cómo le quieran decir en el lenguaje inclusivo, ya me perdí con ese tema. Está buenísima, la recomiendo para quienes hacen política, primero porque es una cultura diferente de Dinamarca, segundo por el proceso de transformación de esa mujer, que podría ser un hombre también, cómo viene desde un ideal de la política y se va endureciendo, me encanta. Y con libros, estoy por leer el último de Padura, que ahora si quieren les muestro. Ahí ven. Yo les voy a recomendar un libro, Lucas, acá a la audiencia. Sí, vamos. No lo tengo acá. El último libro de Padura me acaban de regalar. Voy a leer eso porque vengo leyendo mucho de política internacional, de derecho internacional. Estaba totalmente tomada por eso y intercalaba Natalia, con un... ¿Hola? Sí, no, te digo que todavía lo tengo sin abrir, lo compré esta semana, el de Padula. Claro, yo también, no te escuchaba, perdóname porque tiene delay con el auricular. Me lo acaban de regalar, estoy feliz con ese libro porque yo he leído varias cosas de Padura y me encanta, nací en Cuba, así que entiendo lo que le pasa a ese hombre que amaba a los perros, el buen y decente comunista frente a una decadencia generalizada del sistema, y Bolaños, cada tanto leo un cuento de Bolaños, me gusta mucho. Ahí Mariano nos iba a recomendar un libro, y no sé, Mariano, ¿vos mirás series? No, yo no miro series. No miras series, Mariano. No, yo no miro series, pero me cansan las series. Y además les tengo miedo, porque si me llega a gustar una, tengo miedo de dedicarme todo el día a esto. Yo leí recientemente un libro muy interesante, imposible de leer, porque tiene 900 páginas más o menos, que se llama Del tercer al primer mundo. Es un libro escrito por Lee Kuan Yew, que fue el creador del Singapur moderno, es el padre del actual primer ministro, primer ministro de Singapur, y es un libro que hace una reflexión extraordinaria sobre Asia, y sobre China especialmente. Y bueno, leí muchas cosas en esta cuarentena que no se termina nunca, pero como relevante y como original diría que eso ha sido... no sé si es un libro que se consigue aquí, pero bueno, en internet debe haber algunas fracciones. Así que bueno, Lucas, lo tuyo es brillante, como siempre. Y acá veo que están los Perina incluso, ya tenés 2 generaciones de Perina. Sí, y eso iba a ser una mención, más allá de Santi, con todo el laburo. Emilio, que aparte Emilio es un gran promotor de Padura de hace muchos años, y la verdad que ha sido extraordinario. Gracias, Emilio, siempre por estar compartiendo, apoyando. Ahí lo tenemos a Emilio. Yo también lo tengo para leer, lo compré la semana pasada. Así que sí, ya tengo... No te falla nunca, Padura. Bueno, muchas gracias, Natalia. Como gracias, polvo, como polvo en el tiempo. Sí.
Gracias Mariano, gracias Natalia. Chao. Excelente intercambio. Un abrazo para todos y para todas y nos encontramos el martes próximo. Y saludos Gracias. a Gloria López Lecube, que veo que está desde Córdoba, desde Acochinga. Un abrazo, Está Gloria. Gloria. Gracias. Está la Colo también. Está Teresa, está la González. Colo también. Está la Colo también, sí. Lo mejor del felipismo, la Colo. Un abrazo. Chao. Grande Colo. Adiós.